Hola, buenas a todos y bienvenidos a esta sesión del curso de Laravel 9. Hoy vamos a seguir hablando sobre las rutas, vamos a avanzar un poquito más sobre ellas y bueno, vamos a ver toda la parte o sea, todo lo que podemos ir haciendo con rutas y luego cómo vamos a conectar las rutas con otras partes de nuestro código. Entonces, recordando un poco lo que vimos en las últimas sesiones, lo que tuvimos anteriormente fue, bueno, pues vimos los tipos de rutas que hay, pues las tipo view, las tipo get, bueno, aquí tenemos todas las opciones que teníamos, los tipos match, los tipos redirect, es decir, vimos un poco cómo podíamos declarar las diferentes rutas y bueno, adelantamos un poquito cómo las vamos a conectar, aunque lo veremos un poquito más en detalle en adelante. Vale, entonces, hoy vamos a seguir con este ejemplo, vamos a crear una ruta nueva, vamos a poner root, por ejemplo, get, y a esta root vamos a crearle una URL cualquiera, vamos a llamarla ejemplo, ¿vale? Y a ejemplo, para no adelantarnos mucho más de lo que ya lo hicimos, vamos a poner que va a invocar a esta función. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, vamos a crear un sistema de blog y lo que queremos es que cada uno de nuestros posts tenga una URL propia. Entonces, esto no nos serviría y tampoco nos sería muy elegante utilizar algo tan sencillo como myblog.com /id igual a 340, ¿no? Por ponernos un ejemplo. Sino que a lo mejor lo que queremos es utilizar este mismo sistema de URLs, pero queremos hacer que sea, por ejemplo, post y, yo qué sé, cómo programar con Laravel con V, por cierto, 9, ¿no? Entonces queremos que tenga una estructura de este estilo. ¿Vale? Pues entonces lo que haríamos es, vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces vamos a llamar, en vez de example, vamos a llamarlo post y a esto le vamos a añadir un parámetro que vamos a llamarle en este caso slug. ¿Vale? Para declarar un parámetro en Laravel, en las rutas, tenemos que hacerlo entre estos corchetes. Entonces, con esto, nosotros vamos a poder hacer uso luego dentro de nuestra función de la variable slug. Y con esto, pues podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos a suponer que queremos, tenemos una función que es this recuperar mi post mediante slug. Esto obviamente lo habríamos hecho en inglés y con una sintaxis un poquito mejor, pero para el ejemplo no sirve. Pues podríamos hacer uso de esta variable slug dentro. Entonces con esto, pues bueno, y esto tenemos que volverlo al post y aquí haríamos todas las acciones que quisiéramos, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podríamos hacer o podríamos utilizar una variable dentro de nuestra URL para poder definir para poder hacer o tomar alguna acción dentro de nuestro código. Vale, ¿qué ocurre? No siempre vamos a tener o no siempre nos va a interesar que esta URL tenga un parámetro, ¿no? Es decir, hay veces que a lo mejor lo que queremos es que este parámetro a lo mejor no exista. Entonces tendríamos dos opciones, o declararíamos una segunda ruta de esta manera, ¿vale? De esta manera nosotros tendríamos una segunda ruta en la cual esto ya no aplica y aquí haríamos todo lo que quisiéramos. No podríamos recuperar un post porque no tenemos una forma de relacionarlo con un post, o podríamos mostrar, en vez de un post por slug, pues podríamos mostrar, yo qué sé, podemos recuperar mi último post. ¿Vale? Aquí ya no aceptaría parámetros. Podríamos hacer esto, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Hay una forma mejor de hacer esto y es juntar estas dos URLs dentro de una sola y hacer que en lugar de tener dos rutas diferentes, tengamos una, pero que este parámetro sea opcional. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues tendríamos que colocarle una interrogación a este parámetro al que ya hemos declarado. Y obviamente, para poder trabajar con esto, pues tendríamos que igualar esta variable, por ejemplo, a null. ¿Vale? Y de esta manera, pues nosotros ya podríamos hacer algo como if slag igual a null, pues recuperamos, vamos a poner aquí mi último post, y en caso contrario, pues ya pondríamos aquí un Slack. Por poner un ejemplo, ¿no? de cómo lo haríamos. Y luego, pues aquí, pues vamos a poner aquí post. Pues aquí tenemos return post, por ejemplo. ¿Vale? De esta manera, nosotros ya con esta variable podríamos, o sea, con este tipo de parámetros, eh, podríamos utilizar una variable o podríamos hacer uso de una variable que en este caso es opcional. ¿Quiere decir esto que solamente podemos tener una variable? Pues no, podríamos añadir una segunda variable que fuera con, por ejemplo, category. ¿Vale? Y entonces, con esto ya no solamente tendríamos la variable slag, sino que además tendríamos que hacer uso aquí de category. ¿Vale? Y aquí ya podríamos hacer uso dentro de nuestro código de
Supongamos que en vez de ser category, pues también queremos hacer uso, tenemos, de alguna manera, queremos pintar a qué categoría pertenece nuestro post, ¿no? Entonces podríamos hacer mi categoría será igual a this, recuperar mi categoría, y aquí pondríamos category, por ejemplo, ¿no? Y estaríamos haciendo, en este caso, perdón, esto no, bueno, no iba a funcionar de ninguna forma, pero así va a funcionar, va a no funcionar mejor. Y de esta forma nosotros pues, podríamos hacer uso de esta variable. No es necesario, en este tipo de declaraciones o esta forma de trabajar con Laravel, no es necesario que los nombres de las variables coincidan con el nombre en la URL. Yo recomendaría que sí, porque como esta forma de trabajar no es recomendable, ¿vale? Sino que más adelante veremos cómo se trabaja de forma coherente o cómo se tiene que trabajar con Laravel para que los códigos no sean mantenibles, no sean usables, para que sean más fáciles de escribir con el tiempo. Y lo mejor es que nos acostumbremos desde ya a hacer uso de este tipo de hacer que estas variables, aparte de que coincidan en orden, que bueno, eso sí que no es obligatorio, pero que sí que coincidan con el nombre, ¿vale? Porque más adelante sí que será estrictamente necesario. Entonces, de esta manera, nosotros hemos declarado ya una URL, ¿vale? De tipo get. Esto aplicaría exactamente igual con post, aplicaría exactamente igual con cualquiera de los otros métodos que nosotros hemos visto, incluso aplicaría con un match, ¿vale? Con un match para que lo viéramos también. Sería, nos traemos hasta aquí y pondríamos, por ejemplo, en vez de post, vamos a poner category. Y aquí vamos a añadir también un slash, por ejemplo. Y aquí pondremos función. Aquí ponemos slash. Recordemos que función, ¿no? Función. Y aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. Pues echo, por ejemplo, slash. ¿Vale? Y de esta manera también habíamos declarado una ruta de tipo match, ¿vale? Pero que además nos va a permitir utilizar una variable de tipo, bueno, una variable que es slug y que va a ser pues, como nosotros queramos. O sea, no tenemos una limitación en cuanto al tipo de la variable slug. Lo que sí que podemos hacer es exactamente lo mismo. Es decir, podríamos traernos directamente todo esto de aquí, ¿vale? Podríamos llevarlo aquí abajo. Y lo único que aquí en vez de post pues sería category. Aquí pues slash servirá exactamente igual y pues devolveríamos categoría en vez de slash, ¿vale? Y de esta manera nosotros estamos utilizando, bueno, igual podríamos hacer que esta variable fuera completamente opcional o incluso aquí, en el caso de que fuera opcional, arriba la hemos declarado como null, pero aquí podemos utilizar, yo que sé, por ejemplo, code, o vamos a poner mejor Laravel. Laravel 9, ¿vale? Que es con la versión con la que estamos trabajando. Y de esta manera, pues también podríamos darle un valor por defecto para luego, aquí en vez de, bueno, aquí ya no haría falta esto, podríamos hacer esto directamente. Y así tendríamos nuestra variable inicializada en el momento o en el caso de que nadie o que no se hubiera utilizado o que no se hubiera declarado directamente en nuestra URL. En cualquier caso, así es como trabajaríamos. Podríamos anidar, aunque esto también tendría su cierto peligro, pero podríamos anidar slash y vamos a poner aquí, yo que sé, subslash, por ejemplo. ¿Vale? Podríamos anidar tantas variables de tipo tanto obligatorias como no obligatorias como quisiéramos. Lo único que sí que es cierto, o sea, como vamos a poner aquí, de hecho, subslash, ¿vale? Aunque sea un poco redundante. Null, y aquí vamos a bajar esto por abajo. Corchetes, y aquí vamos a poner, por ejemplo, null, y aquí no nos olvidemos tampoco de nuestro símbolo del dólar. ¿Vale? Pues podríamos hacer algo como esto. Para que esto se lea un poquito mejor, vamos a hacerlo así. ¿Vale? Y de esta manera, pues nosotros podríamos utilizar tantas variables como nosotros quisiéramos. No tendríamos ningún tipo de restricción de cara a utilizar tantos slash como quisiéramos. Incluso podríamos llegar a utilizar en un momento dado algo como esto, es decir, slash, y podríamos utilizar después un segundo slash. Lo único que esto, sí que os digo, que va a dar puede dar algún que otro problema si no utilizamos un carácter que sea muy distintivo, ¿no? En cualquier caso, el punto en el que quiero hacer hincapié es en el uso de variables o en cómo podemos declarar rutas con variables, ¿vale? O podríamos incluso concatenar, tampoco tiene por qué estar ni siquiera al principio, tampoco tiene por qué tener nada adelante, podríamos haberlo hecho de esta otra manera. Es decir, no tenemos limitaciones de cara a declarar rutas con variables. Bueno, y hasta aquí es como, vamos a ver cómo así es como se tendría que utilizar o cómo podríamos declarar rutas con variables. En el siguiente vídeo vamos a ver exactamente cómo podríamos hacer alguna
cómo podríamos añadir a estas rutas o cómo podríamos tratar todas estas rutas, todas estas variables, de forma que pudiéramos tomar algún tipo de acciones de cara a este tipo de rutas o cómo podemos hacer que las variables tengan algún tipo de condición de cara a que esto pueda llegar a funcionar.